profesor, le escuchamos. Y la otra parte de los jurados, la doctora Yolanda Portillo, el doctor Vicente Herrera, ponente. Buenos días y disculpen primero por la inconveniencia que ha sido la comunicación. He tenido que cambiar de equipo, pero creo que ahora me están viendo y yo sí los veo a todos menos a Yolanda y menos a Miroslava. Entonces, en esta oportunidad nos reunimos hoy para atender la presentación de la sustentación de tesis de los estudiantes Carolina y del estudiante José Eugenio sobre el tema análisis comparativo de las políticas de la economía naranja entre Panamá y México. Procedemos inmediatamente a presentarle a la doctora Yolanda Portillo, quien les dirá las directrices sobre el tiempo y las etapas en las cuales se desarrollará el trabajo de la sustentación. Yolanda, adelante. Muy buenos días. Espero me estén escuchando bien. Me confirman si no me escuchan. Sí, profesora, le escuchamos. Sí, le escuchamos, profesora. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí. Bien, entonces vamos a proceder al inicio a la presentación de los participantes, el estudiante José Romero, el estudiante Carolina Martínez. Ya fue mencionado el título de las tesis, trabajo de graduación, y le vamos a conceder a los participantes 20 minutos a cada uno para presentar fundamentalmente los hallazgos de la investigación, la metodología seguida para recuperar la información, y posteriormente procederemos a 20 minutos de preguntas y respuestas. Siendo las 11:03, le damos la palabra a los estudiantes en el orden que ellos han establecido. Puede proceder. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la introducción. El día de hoy, mi compañero José Romero y mi persona, Carolina Martínez, tenemos el gusto de sustentarles nuestra tesis. Para dar inicio a la misma, procederemos a presentarles nuestro índice estimado, que será nuestra introducción, nuestro marco teórico, nuestra metodología, resultados, conclusión, recomendaciones y por último nuestros anexos. Bueno, para iniciar con el concepto de la economía creativa, iniciamos describiendo economía naranja, una serie de actividades económicas relacionadas a la generación y comercialización de ideas, conocimiento, información y creatividad. Bueno, la economía naranja se basa en la creatividad, cultura e innovación como un insumo para la creación de bienes y servicios. Son más que nada las empresas que tienen la creatividad en su esencia, como lo es la arquitectura, el diseño, el cine, la producción, entre otras. Se incluyó el color naranja en la formación del término para Latinoamérica, ya que es un color comúnmente asociado con la creatividad, la idea y la cultura. Bueno, la industria naranja se compone por una serie de industrias que emplean la creatividad como recurso para la producción de bienes y servicios. Las mismas son la economía cultural, que parte del arte y el patrimonio, y las industrias culturales. Por parte del arte y el patrimonio contamos con las artes escénicas, el turismo, la educación artística y la cultura, y como la industria cultural tenemos la editorial, la audiovisual, fonográfica, que es la grabación de sonidos como CDs, dedicada simplemente al sonido. Como industria creativa contamos con la creación de medios de comunicación y software, como el diseño de software de contenido, las agencias de noticias e información, la publicidad y la moda. Y por el área de soporte, la formación técnica, la gobernanza y la educación profesional. Bueno, ahora un poco de historia acerca de la economía creativa. Nos pareció pertinente mencionar estas 5 fechas importantes para la economía creativa, iniciando por el año de 1994, cuando por primera vez se introduce el término de Creative Nation por Australia. Esto marca un precedente, ya que cuando se creó el Creative Nation, fue la primera iniciativa para medir las ideas creativas a este país,
y se tomó como inspiración para el término que conocemos hoy como industria creativa. Para el año de 1998 se lanza el Creative Industry Mapping Document. Este es un documento lanzado por el Reino Unido para medir el impacto que tiene la economía creativa al país. Para el año del 2001, el Ministerio de Cultura del Reino Unido fueron los primeros en definirla dentro de su marco teórico. Para el año del 2002, el Reino Unido ya reporta ganancias de 112.5 mil millones de libras esterlinas y emplea alrededor de 1.3 millones de personas. Y pues para el año del 2013, el BID publica La economía naranja, una oportunidad infinita. Es un debate sobre la oportunidad importante que Latinoamérica y el Caribe no pueden darse el lujo de perder, que pues es de lo que hablamos el día de hoy, la economía naranja. Esta fue escrita por Felipe Buitrago y Iván Duque. Nuestro planteamiento del problema. Para nosotros lo principal fue identificar el crecimiento de la economía naranja en Panamá y determinar qué conoce realmente la población sobre esta economía, sus aportes, y lo hemos expresado a través de un análisis donde comparamos las políticas de México y Panamá para comparar así pues las buenas prácticas, los incentivos y qué podríamos mejorar. ¿Por qué México? Nosotros escogimos México por ser un país multicultural, con alto nivel de importancia este sector en los últimos años. La industria creativa representó 5.200 millones de ingresos en el 2017. Es el quinto proveedor de importaciones de los Estados Unidos en industria naranja y es el sexto exportador mundial en todo lo relacionado a contenido digital. Aquí. Nuestros objetivos. Para empezar, nuestro objetivo general, pues, es presentar un análisis comparativo entre las políticas de la economía naranja en los últimos 10 años de Panamá y México. Nuestros objetivos más específicos son identificar las ramas del sector naranja en Panamá y México, conocer legislaciones sobre la economía naranja en Panamá y México, proponer recomendaciones de buenas prácticas de la economía naranja en Panamá y México y presentar incentivos que han promovido la economía naranja en ambos países. Para nosotros fue importante mencionar 6 de las leyes que consideramos más relevantes en Panamá y México, y estas son las mismas. Iniciamos con el Decreto Ejecutivo número 34 del 4 de mayo de 2009, que pues reglamenta la Ley número 36 del 19 de julio del 2007, que fomenta la industria cinematográfica y audiovisual. Esta representó un gran avance a la promoción de la industria naranja en Panamá, pues el principal objetivo es el financiamiento de la producción, la distribución y exhibición de las obras nacionales. Nuestra segunda ley es la ley número 16 del 24 de abril de 2012, que establece el régimen especial de la industria cinematográfica y audiovisual. Esta ley busca pulir el decreto número 34 del 2009, ya que afila un poco más las regulaciones y actividades cinematográficas y audiovisuales. La ley número 64 del 10 de octubre del 2012 sobre los derechos de autor y derechos conexos. Esta ley busca regular el tema de derechos de autor, la propiedad intelectual y los derechos conexos en Panamá, ya que reglamenta como patrimonio la propiedad intelectual. Nuestra cuarta ley es la ley número 80 del 8 de noviembre de 2012, que indica normas de incentivos para el fomento de la actividad turística en Panamá. Esta ley sale por un incentivo de que Panamá reconoce el turismo como un área de importancia económica para el país. Bueno, en esta ley se ven aspectos sobre lo que es el agroturismo, el turismo de negocios, el turismo de aventura, el turismo rural, entre otros turismos. La ley número 5 del 11 de enero del 2011 agiliza el proceso de aperturas de empresas y otras disposiciones. Esta ley hace más fácil a los emprendedores abrir una empresa, ya que les da un aviso de operaciones de una manera para agilizar el proceso de emprendimiento. El artículo número 89 de la Constitución Política sobre los medios de comunicación y su rol.
Esta normativa busca la promoción del crecimiento de los medios de comunicación, en especial lo que es la televisión y la radio en Panamá. Ahora pasamos a las leyes de México. Bueno, comenzamos con la Ley Federal del Derecho a Autor. Bueno, esta ley básicamente se trata de proteger el derecho a autor y la propiedad intelectual en México. La ley de la propiedad industrial, esta ley otorga una patente, la cual se utiliza para proteger el conocimiento que se genere en áreas de investigación. Para obtener esta patente tienen que ser áreas de investigación novedosas en México. La Ley Federal del 17 de junio del 2009 sobre el turismo en México y sus reglamentos. Esta ley busca la conservación y el mejoramiento de los recursos y atractivos turísticos del país, así como la preservación del patrimonio natural y cultural del país. El régimen legal del libro, la lectura y la industria cultural. Esta legislación protege los derechos de autores y de editoriales de libros, periódicos y regula todo lo relativo a contratos de edición de obras literarias. El régimen legal sobre el fomento de la música, teatro, danza y otras artes escénicas. Esta pues regula los contratos de edición de obras musicales, fijando derechos y obligaciones tanto como para el editor de la obra como para el director de la misma. Y el régimen legal sobre la cinematografía tiene como objetivo fomentar y proteger el crecimiento de en el área cinematográfica del país. Bueno, como un pequeño análisis que podemos hacer viendo ambas leyes de estos países es que ambos protegen mucho lo que es el derecho a autor, promueven el turismo y el cine, y pues esto se ha visto un avance en México, por ejemplo, que podemos ver cómo cada vez hay más directores de película exitosos, y esto incita a los mexicanos a tratar de tener como visión en este tema, pues porque ya no es solo crear una película mexicana y listo, sino que se ha visto que ganan Óscares. Podemos ver la película Roma, que fue un boom para México en el año 2018, ganó mejor película extranjera siendo una película netamente mexicana en el idioma español. Y pues vemos cómo estos incentivos ayudan a que cada vez más personas vean esto como un área de interés. Lo mismo en Panamá, vemos cada vez salen más películas panameñas y el mismo panameño las apoya. Y bueno, es mediante estos incentivos que cada vez más personas se atreven a seguir el área creativa y la economía naranja como tal. Bueno, muchas gracias, Carolina, por hablarnos un poco sobre la introducción y pues el marco teórico de nuestra tesis, pues nuestro trabajo de investigación. Yo les voy a hablar sobre la metodología y las conclusiones y recomendaciones y el análisis de resultados de esta tesis. Pues vamos a ver aquí que nuestra metodología fue según el tipo de investigación fue combinada, ya que recopilamos y analizamos información sobre la economía naranja. En este caso recurrimos a diferentes fuentes, desde libros, reportes, informes, entrevistas, etcétera. También entrevistamos a expertos en el tema, pues según el nivel de medición y análisis de información, pues fue cuantitativo, ya que señalamos entre ciertas alternativas. Usamos encuestas para poder mostrar de manera estadística lo que sabía la población sobre la economía naranja. También pues ha sido una investigación descriptiva donde determinamos conocer qué sabe la población sobre la economía naranja, más no profundizar en el por qué conocen o desconocen de este tema. Los sujetos, pues la población fue una población aleatoria, alrededor 100 individuos en Ciudad de Panamá, y buscamos que tuvieran una formación académica. La muestra usamos principalmente estudiantes y profesionales con el fin de poder predecir la percepción que tenían del concepto de la economía naranja entre los panameños principalmente, y pues nuestro tipo de muestra fue un muestreo probabilístico, donde las personas pues fueron tomadas de manera aleatoria, y esto
consideramos que le dio la oportunidad a la población, a más personas, de poder ser elegidos para esta encuesta. Pues nuestros resultados, vamos a ver que nuestra entrevista fue una entrevista abierta, primero que todo, donde hicimos fue tipo embudo, empezamos con preguntas muy generales y ya fuimos a preguntas muy específicas, dejándole la libertad a que el entrevistado pudiera responder en las preguntas y darnos la información en el enfoque que nosotros queríamos. Y pues esto también fueron entrevistas, como les comentaba, también semiestructuradas por el guión que llevamos. Para esto, para estas entrevistas, tuvimos una serie de criterios, y es que buscábamos que fueran especialistas y líderes que estuvieran involucrados de primera mano con la economía naranja. Pues uno de los criterios principales fue que mínimo tuvieran 5 años de experiencia, que contaran con carreras afines, que lideraran proyectos relacionados a la industria naranja. Y pues el sujeto 1 fue el señor Francisco Tamaño, quien es el asesor comercial de la Embajada de México en Panamá. Pues usamos el mismo guión de preguntas para ambos sujetos, y de esta entrevista pudimos sacar estos 4 elementos muy importantes. Primero, pues el señor Tamayo nos comentó que actualmente México cuenta con 3 fondos que ayudan a promover incentivos en la industria cinematográfica en su país, especialmente a la participación de empresas extranjeras que puedan ir a México y rodar películas en territorio mexicano. Entonces, esto él nos comentaba que permite que no solamente se vaya y se grabe la película, sino que también se consuma en la comida local, que los hoteles, o sea, es toda una cadena. A la final, él comentaba y hacía mucho énfasis en que no solamente se veía, ayudaba a la economía naranja de su país, sino que también a otros sectores, a la hotelería, y también pues relacionados a la industria naranja, a la gastronomía y a la moda, por ejemplo, porque se usaban costureras locales. También pues le hicimos una pregunta acerca de su percepción de Panamá, y él pensaba pues que era importante que se hicieran nuevas políticas e incentivos, y que también se llevara la participación a los jóvenes, que hubiera mayor participación y que estuvieran activos. Pues también él destacó que era importante que las personas entiendan que de la economía naranja pues se genera dinero, de que se puede tener algo tangible, y pues también como una solución él piensa que una triple hélice puede ayudar, y es lo que ha ayudado a México en la economía naranja. Pues esta triple hélice estaría compuesta o está compuesta en México actualmente por el gobierno, los empresarios y los creadores. El segundo sujeto fue la licenciada Génesis Sáez, quien es la líder de producción y creación de contenido digital de la Secretaría de Comunicación del Estado en el Ministerio de la Presidencia de Panamá. Pues ella nos respondió pues que su percepción de la cultura, de la economía naranja, Se perdió el audio de José Eugenio, al menos en mi computadora. Sí, en la mía también se perdió, profe. Carolina, tú sigues allí, ¿verdad? Conectada. Sí, sí. Profesora sí, Miroslava, profesor Chu, ¿me escuchan de nuevo? Ah, perfecto, sí, ya te escuchamos. Sí. Sí, escucho. Ok. ¿Pueden ver todavía lo que estoy proyectando? No, no se ve nada. Yo sí veo el sujeto 2. Una preguntita ya que estamos en paréntesis. ¿Génesis sí. ¿Es de este gobierno o del gobierno anterior? Es de este gobierno. Y bueno, ella también trae muchos años de experiencia. Ella estudió específicamente algo relacionado a la industria naranja en Argentina. Trabajó en Argentina, en Panamá trabajó en multinacionales. Así que fue un sujeto bastante
completo y que cumplía con todas nuestras características que buscábamos. Y bueno, siguiendo un poco la respuesta que ella nos dio, pues que ella consideraba que sí era importante cambiar la mentalidad de las personas y que también ella consideraba pues que el Ministerio de Cultura, que justamente se creó unos días, se dio la noticia y unos días después hicimos la entrevista, pues ella piensa que el Ministerio de Cultura y la visión que se tiene del Ministerio de Cultura va a permitir posicionar la economía naranja en nuestro país. Ella también, igual que el señor Tamayo, llegan al mismo punto de encuentro, y es que la juventud pues es importante que nosotros como jóvenes nos sentamos motivados a poder a abrazar, por decirlo así, la economía naranja y ver el futuro y el potencial que la misma tiene, ¿no? Y pues que también tener en cuenta nuestra identidad como panameños. Pues también hicimos las encuestas, esta pues recopilamos la información y esto nos permitió tener datos estandarizados y poder llegar a un número importante de personas. Aquí, al momento de hacer las encuestas, fue primero el diseño de la encuesta, luego pues se implementó la encuesta. Esto fue a través de la plataforma SurveyMonkey. Esto nos permitió llegar a muchas personas y promovimos nuestra encuesta a través de redes sociales, de Facebook, Twitter, y WhatsApp nos ayudó muchísimo a llegar a muchas más personas, y consideramos que esta herramienta pues facilitó mucho a que las personas respondieran rápido y se sintieran que tenían la confidencialidad y la honestidad en sus respuestas. Entonces, dentro de los resultados vamos a ver pues que la edad de la muestra fueron la mayoría de las personas que respondieron, pues tenían de 18 a 25 años, un 49.5%, un 26.7% tenían de 26 a 35 años, luego personas de más de 46 años, un 17.8%, de 36 a 45 años, un 5.9%, el género, pues respondieron más del género femenino, un 64.3%, un 35.6%, pues eran del género masculino, pues la nacionalidad principalmente panameños, de los 102 encuestados, 92 eran panameños, el resto pues eran colombianos, venezolanos, ecuatorianos y costarricenses. El nivel de estudios, pues la mayoría, un 63.3% tenían estudios universitarios, le seguían pues personas con estudios postuniversitarios, un 25.7%, luego un 9.9% pues que sí tenían estudios secundarios, y otro un 0.9% pues que no habían finalizado sus estudios. Pues pudimos conocer también que las personas, un 30% sí conocía el término economía naranja, más un 70% no conocía qué era la economía naranja, no habían escuchado ese término. Pues quisimos también saber su nivel de asociación con la economía naranja. Un 83.84% dijo que la relacionaban con la creatividad, un 12.12% la relacionaban con los cítricos, y otros pues no, un 4.0% no especificó con qué la relacionaba. Luego quisimos también ahondar un poco más y valorar el término. Vimos que un 90% pues sí conocía y pensaban que se relacionaba economía naranja, la creatividad y la producción. Otros, pues un 10% dijeron que la producción de jugos de naranja. Vamos a ver que también les preguntamos si conocían de leyes sobre economía naranja. Un 4.9% dijeron que sí conocían, más un 1%, disculpen, un 95.0% dijeron que no conocían de este término. El término, aquí pues preguntamos si querían saber más de la economía naranja. Un 94% dijo que sí, más un 5.9% dijo que no. Pues les preguntamos si pensaban que Panamá tenía una economía bien desarrollada. Un 5.1% dijo que sí consideraban, más un 94.9% dijo que no pensaban que Panamá tenía una economía naranja bien desarrollada.
También pues les preguntamos a nivel mucho más personal si consideraban si sus ideas creativas habían sido bien valoradas y pues un 10.8% dijo que sí y un 89.1% dijo que no. Bueno, ya para ir concluyendo, pues pudimos ver luego de nuestro trabajo de investigación que la economía naranja pues aportó un 6% del Producto Interno Bruto de nuestro país, esto según cifras de la Contraloría General de la República en el año 2017, y pues también la Contraloría conjuntamente con el Ministerio de Comercio e Industria pues dijeron que Panamá en 2017 había tenido un crecimiento del 5.3%, esto sumando unos 62.2 millones de dólares y había empleado 50.000 personas. Además, según la ANPYME, para este mismo año, el 2010, empresas relacionadas a la economía naranja fueron 527 empresas. También pues pudimos concluir que la economía naranja, además de aportar crecimiento al país, también puede transmitir conocimientos. Entonces también pues ayuda a todas las actividades que estén involucradas a, digamos, primero el cine, el diseño, el editorial, todo lo relacionado con la gastronomía, la moda. Y bueno, de nuestro análisis comparativo pudimos ver que la industria cinematográfica panameña se encuentra muy bien encaminada y que puede seguir ese mismo patrón que lleva en México, que fue nuestro punto de comparación. No tenemos, por decirlo así, fondos que promuevan, que vengan empresas extranjeras como en México, pero sí estamos muy bien encaminados de que en el caso de que vengan empresas del extranjero, pues sí, digamos que hay la ley la reconoce mucho y es como quien dice un win-win, gana la empresa extranjera y gana los panameños. También pues podemos concluir que actualmente Panamá pues no cuenta con leyes que incentiven o que potencien la industria de la moda y el sector de la gastronomía. Y bueno, como nuestras recomendaciones luego de nuestro trabajo de investigación es que pues la economía naranja es un vehículo a la innovación, el concepto y el saber que hay ingresos que se pueden generar, ingresos de nuestra creatividad, pues van a permitir que nuestro país pueda ir desarrollándose y podemos evolucionar a que más empresas relacionadas a la industria creativa pues vaya creciendo cada vez más. Pues también nosotros consideramos que es importante pues tener un sistema de indicadores. Con esto nos referimos a tener data actualizada que nos permita monitorear cuántos son los ingresos que genera la industria creativa a nuestro país. Y esto nos va a permitir poder hacer una comparación con el resto de las actividades económicas del país, digamos, el sector de la banca, el sector hotelero, y ver cuáles son aquellos puntos que tienen esos sectores que se pueden ir creando una ley como tal para que promueva los diferentes sectores que aún no se han promovido en la economía naranja. También, pues, nosotros consideramos que es un muy buen aporte poder contar con lo que se denomina una triple hélice. Y esto se refiere a que esté el gobierno, los creadores y la experiencia, todos enfocados en una misma mesa y que puedan contribuir entre las tres partes. Es decir, el gobierno, nos referimos, puede estar compuesto por la Contraloría, que nos da la data, la Asamblea de la República, que crea esas leyes, el MEF, que nos ayuda a gestionar los ingresos y ver cómo están los ingresos, el Ministerio de Cultura, quien va a ser el que va a tener ese intercambio
con las experiencias que nos traen los creadores. Y con esto nos referimos a las empresas creativas, a los representantes de la sociedad civil que están envueltos en estos sectores, las instituciones académicas que juegan un papel importante, ya que ahí vemos la juventud y es el futuro, y las experiencias. Estamos hablando aquí de instituciones privadas y ONG, las organizaciones internacionales que contribuyen constantemente a ver qué está pasando en los otros países y recopilan toda la información. Por ejemplo, el BID, que ha sido el pionero en nuestra región, y también otros gobiernos, a ver qué están haciendo en el Reino Unido, qué están haciendo en Singapur, que son países que tienen mucha actividad y se les reconoce la economía naranja dentro de los ingresos y el Producto Interno Bruto de su país. Bueno, ya para concluir, vemos aquí nuestro diagrama de Gantt sobre el proceso de investigación. Esta idea, más que todo, empezó en abril del año pasado, donde pues nos surgió este interés de economía naranja. Pues luego, en agosto, nos sentamos, presentamos nuestra propuesta, empezamos en septiembre del año pasado pues a recopilar toda esa información, analizar la información. Ya para más adelante fue a finales de noviembre lanzamos nuestra encuesta, analizamos los datos y ya para finales del año pasado, en diciembre, ya teníamos nuestra tesis, ya pues tuvimos el intercambio con nuestro profesor asesor y ya para principios de este año se hicieron las correcciones de estilo, de formato, ortografía, etcétera, y ya pues a febrero pues presentamos el trabajo para la revisión de los jurados y ya pues a principios de marzo se nos dio una fecha y bueno, este fue más todo la línea de tiempo, como quien dice, de nuestra trabajo de investigación. Les agradecemos mucho su atención y bueno, esto ha sido todo de nuestra parte. Estudiante Carolina, estudiante José Eugenio, primer orden, en lo personal quisiera felicitarlo a cada uno y como equipo a los dos, toda vez que han hecho un tremendo esfuerzo. Y la programación, el último anexo, deseo felicitarlo porque lo veo de que sí hubo una planeación para el logro de este trabajo final. Respecto a sus presentaciones, fue muy ilustrativa Carolina en su inicio de desarrollo y tú en la conducción de la información que sustenta o respalda lo que ustedes estaban proponiendo. Quisiera ahora, y seguro que también igual se sienten nuestro colega del jurado, doctor Herrera, doctora Yolanda, de que han hecho un trabajo encomiable de investigación propio. Y me adelanto a recomendarle a la doctora Miroslava que siendo esta la primera presentación, ya no es publicación, pero sí una ilustración para todos los estudiantes de la facultad que estén por graduarse y tomen como una iniciativa el tomar esta línea de investigación y preparación de una tesis. De allí, por eso es que reitero mis felicitaciones emitidas al inicio. Siempre como presidente y también en la práctica que he tenido con la doctora Portillo y el doctor Vicente, requerimos, y me ha tocado la presidencia, es para romper el hielo, por así decirlo, que el doctor Herrera inicie el periodo de preguntas y respuestas a la sustentación del trabajo. Muy buenos días, ¿me escucha? Sí. Bueno. Sí, la escuchamos. Sí, profesora, la escuchamos. Sí, mire, yo quisiera que me ampliara un poco, cuando usted habló de la metodología que siguieron, habló de una metodología combinada, pero no entiendo qué concepto combinada se refiere a los enfoques de investigación, a las técnicas que utilizaron. Quisiera que por favor me ampliara un poco. Sí, con mucho gusto, profesora. Pues más que todo nos referimos a que era pues recopilar toda esa información que había relacionada a la
economía naranja. Luego de que recopilamos toda esa información, es decir, vimos que había afuera, habían muchos informes, por ejemplo, no habían libros de texto como tal que nos hablaran de economía naranja, pero sí había muchos informes principalmente para nuestra región del BID y informes de la Contraloría General. Entonces, toda esa información se recopiló y luego procedimos a analizar. Lo mismo pasó con las leyes. Fuimos, por ejemplo, aquí en Panamá se hace a través de la Gaceta Oficial y en México se hace a través directamente de la Cámara de Diputados. Luego de esto, pues también para complementar esa información, pues recurrimos a entrevistar a los expertos, ambos expertos en esta temática. Entonces usted se refiere a información cualitativa. Usted se refiere al uso del enfoque cualitativo para recopilar la información. Exacto. El cualitativo. Entonces, el otro enfoque que utilizó a través de las encuestas, ¿cómo me podría explicar un poco más ese enfoque de recolección de datos? Sí, por supuesto, profesora. Cuando ya pues era la parte cuantitativa, que nuestros objetivos, primero queríamos saber si habían leyes. Ya la parte cuantitativa... Ya eso me lo dijo. Ya me habló sobre lo cualitativo, las leyes, etcétera, sí, etcétera, lo que leyeron. Pero ahora sobre la información cuantitativa, utilizando el enfoque numérico cuantitativo. Las encuestas. Ok. ¿Y qué información usted obtuvo de la Contraloría sobre cifras, estadísticas? Muy buena su pregunta, profesora. Fue muy interesante porque la data en realidad que tiene la Contraloría es muy obsoleta. O sea, se tiran reportes anuales, pero van, digamos, nosotros empezamos en el 2019 y la única data que había era del 2017. La data más reciente era del 2017. Entonces, ya respondiendo concretamente a su pregunta, pudimos sacar de la Contraloría, digamos, el cuánto había generado monetariamente la economía naranja como tal en nuestro país, el producto, cuánto había generado y cuánto se relaciona al Producto Interno Bruto. También pudimos saber cuántas empresas se habían creado en el 2017 relacionadas a las industrias creativas, es decir, el informe arroja, por lo menos, se crearon tantas empresas que se dedican a la gastronomía, se crearon empresas que también, por lo menos muchas personas se dedican, crearon empresas de manualidades, de ventas por internet. Entonces, esta data fue gracias a la Contraloría y también había un reporte, siempre se habla del reporte, pero el Ministerio de Comercio e Industria nunca presentó el reporte, o sea, por lo menos en el festival cuando se inauguró el Festival de Cine del 2018, en ese momento el ministro era el señor Néstor González, trae a colación esa data de la Contraloría y también la complementa con data de la OMPI. Y aquí ellos hablaban más que todo, esa data, me acuerdo que hablaba de, era lo que decía la Contraloría, era la compilación, la Contraloría, los datos que tenía el MISI y los datos de la ANPIME sobre empresas, o sea, ya estaba mucho más compilado. Ya, bien, muchas gracias, pues, muchas gracias. Yo tengo una pregunta para la estudiante Carolina. Sí, dígame, profesora. Carolina, en el resumen que usted presentó, usted mencionó las razones por las cuales escogieron a México para hacer el estudio comparativo. Sin embargo, no escuché información sobre por qué escogieron Panamá, hablando de dos países cuyos habitantes son excesivamente diferentes. Entonces, como que me están comparando a un ratoncito con un elefante. Sí. Explíqueme, Carolina, ¿por qué? Bueno, nosotros escogimos Panamá por ser nuestro país de origen. A pesar de Panamá ser un país tan chiquito,
por nuestra posición geográfica tenemos muchas entradas de otros países, tenemos mucho intercambio cultural y nos pareció interesante pues compararla con México, que México, a pesar de nacionalista, y nos pareció pues interesante compararlo con nuestro país de origen, que es Panamá, que a pesar de ser chiquito, como ya lo mencioné, pues tiene mucho intercambio cultural. Y bueno, en nuestra tesis mencionamos que para el 2017, que pues era una época donde Panamá en realidad tenía como que no se sentía como tan nacionalista, la gente estaba pasando por problemas económicos. De igual manera, una de las ramas que más auge estuvo fue la economía creativa. Entonces, pues nos parece interesante que cuando no nos estamos esforzando por decir tanto, tenemos un auge, pues como lo podemos ver, de un 6% en el PIB, según la Contraloría, y pues nos parece que es un área que puede ir avanzando en Panamá, en realidad. ¿Cómo es? Para complementar, usted mencionó leyes de México del 2009, 2011, 2012. ¿Qué leyes en Panamá se han promulgado en relación a este auge que se espera de la economía naranja? ¿Qué leyes me puede mencionar usted? Bueno, la ley número 34, déjeme decirle específicamente cuál es, el decreto número 34, del 4 de mayo del 2009. Bueno, esta es la ley que se puede decir que más apoya la economía naranja en Panamá, pero se enfoca mucho en lo que es cortometraje, cinematografía, pues haciendo incentivos para estos creadores de contenido. En realidad esa es la ley que nosotros consideramos que más apoya la economía naranja en Panamá. Lastimosamente se enfoca mucho en lo que es el cine y lo audiovisual, y pues la economía naranja abarca mucho más que eso, pero me parece a mí, en lo personal, que es una de las leyes que más apoya a la economía naranja en el país. Lo que significa que en 10 años no ha habido más leyes, reglamentos, resoluciones que hayan aparecido en Gaceta Oficial para promover la economía naranja en 10 años. No, o sea, sí hay más, pero o sea, la que yo considero más completa es la del cine. También tenemos las leyes que ayudan a lo que es la televisión, los medios de comunicación social. Tenemos la ley de apertura de empresas que agiliza el emprendimiento en Panamá, el fomento del turismo, cómo le da incentivos a las empresas turísticas en Panamá para que puedan pues posicionar Panamá como un destino turístico. Sí hay leyes, más la que realmente más incentivos tiene y lo que más se incentiva en estos momentos, se podría decir que es el cine, más no significa que no hay leyes para otras áreas de economía naranja. No tengo más preguntas. Profesor Chu. Gracias, profesora. Profesora Herrera, adelante. Voy. Hola, José. Hola, profesor. Bien, quiero felicitarlo por el trabajo. Sé que la data era difícil. Antes se hablaba de economía o de la industria cultural. Después avanzó a la industria creativa. Y yo recuerdo, yo dirigí una tesis de industria cultural de Panamá con Taiwán. Y era interesante ver cómo Taiwán ha desarrollado esa cultura. Y recuerda que cuando vienen a Panamá hacían presentaciones. Bueno, ya lastimosamente no tenemos relaciones así diplomáticas como antes con Taiwán. Pero era interesante ver las presentaciones que hacía Taiwán. Taiwán, esa industria es enorme. Yo cuando investigaba y veía la información, yo veo que uno entraba a esos países y sí había data y se sabía con claridad y eso. Eso ya veo lo difícil que fue para ti hacerlo. Si yo te digo, hazme una investigación sobre el arroz, los frijoles o cualquiera de esos productos, hay data en la Contraloría, pero hay mucha data que la Contraloría no tiene. Por ejemplo, si tú hablas de las minas, la minería o las canteras, tú buscas, no hay datos de eso. Si tú buscas cómo es el comercio electrónico, las empresas que venden por internet, no hay una data sobre eso. Así hay muchos sectores, este es uno de ellos
Y por eso me parece interesante el hecho de haber abordado un tema que mucha gente, tú le dices, ¿qué es economía naranja? No saben, ¿verdad? Pero si tú le hablas, ¿qué es la industria cultural? Como que ya entienden un poco más, bueno, es algo de cultura, ¿verdad? Pero ahora pues se usa más la industria creativa. Y es un tema que he visto en muchos países que abordan muchos estudios sobre esa temática, por lo cual sé que fue difícil. Pero ¿considera usted que uno debe hacer una investigación o sería más fácil hacer un examen final? ¿Cuál es su opinión? Bueno, personalmente considero que el trabajo de investigación ha sido muy enriquecedor porque nos ha permitido ver, al ser un término que compone tantos factores, o sea, tiene la moda, va por la cultura, eso ha sido súper enriquecedor y también poder manejar la data, poder hacer todo el proceso de investigación, de verdad que personalmente ha sido gratificante y si bien es cierto ha sido un proceso largo, sin embargo yo creo que cumplió con nuestras expectativas y pues por lo menos personalmente yo, si en algún momento llego a hacer una tesis para mi maestría, me encantaría que siguiera esta misma línea y poder seguir indagando más y saber cómo ha avanzado de aquí a los próximos 5 años, porque yo pienso que el Ministerio de Cultura va a potenciar este sector y de hecho a principios de este año yo trabajo muy relacionado a este sector y veo campañas que promueve el Ministerio de Cultura donde sí está trayendo a los creativos, donde se están mezclando para poder transformar nuestro país y pues que se pueda valorar un poco más la creatividad de las personas y que se vea como un ingreso. Ajá, sí. Y hacer una investigación permite desarrollar algunas otras cosas que tal vez uno no puede desarrollar con un examen escrito, por ejemplo, como es la presentación. Ve que usted está ahora mismo conversando con unos profesores, pero usted también conversó con profesionales allá en el campo, tuvo que redactar un documento, tuvo que escribir, ¿verdad? Tuvo que prepararse para esta presentación. Todas esas habilidades se logra con una investigación que no lo vas a lograr con un examen memorístico, ¿verdad? Pero hay algunos que creen que todas las materias deben de terminar con un examen. Equivocación. Hay materias como esta o de investigaciones que deben de terminar con una investigación. Eso que usted descubrió, eso que usted está presentando hoy, no está tomado de un libro, sino que usted es su experiencia, es su vivencia. Por eso yo lo felicito por eso, José. Y Gracias, Mónica, profesor. si yo tuviera que hacer un benchmarking o el gobierno le dice, bueno, queremos hacer un benchmarking con algún otro país aparte que no sea México, ¿a quién usted buscaría? ¿Qué país y por qué razón? Bueno, si no fuera México, yo buscaría el país Colombia. Podemos ver el debate que yo mencioné de la economía naranja, una oportunidad infinita. Uno de los que escribió este debate fue el presidente actual de Colombia, Iván Duque, por lo que me parecería también pues, un buen enfoque tomar a Colombia, nuestro país vecino, como para hacer, como usted dice, un benchmarking de la economía creativa de lo que tiene Colombia y lo que tiene Panamá. Sí, sí, ves, muchas de las novelas nuestras son de allá, ¿verdad? Sí, Y eso es una industria que está creciendo y ellos hacen, hasta hemos visto películas de tipo religiosa, de diferentes tipos de películas, de ¿no? todo. Ellos han desarrollado mucho eso. Es un buen país para hacer un benchmarking y para poder ir mejorando eso. Muy bien. Igual, ¿cree usted que aprendió con algo con esta investigación? ¿O usted piensa que no? Sí, profesor, 100% aprendí bastante sobre la economía naranja. La verdad, cuando empezamos a hablar de este tema, fue como nuevo para mí, así como puedo ver en las encuestas que es nuevo para muchas personas. Cuando empezamos en la investigación de todo esto, era como que nunca había escuchado el término economía naranja. Y bueno, cuando lo escuché de una vez, le dije a José, o sea, este es nuestro tema de tesis, pues me parece súper interesante. Y más para nosotros los jóvenes, pues ver que nuestra creatividad y nuestras ideas creativas son pues bien valoradas y de ellas se puede crear la economía que conocemos hoy en día como la economía naranja.
Así que sí Muy siento bien. que fue muy bueno. Muy bien, también pues la felicito por su trabajo. Muy Gracias. bien, doctor Chu, adelante. Gracias, muy buena. Profesor Chu, Ambos profesores han tocado, la doctora Portillo, el asunto de entender que en una tesis se puede hacer en la metodología cualitativa. Ustedes propusieron hacerla combinada con una estadística, y esta pregunta es para Carolina. Cuando presentaron los 5 tiempos, llegaron hasta el 2013 y no llegaron a una fecha más cercana. La economía naranja en México para el 2017 ya iba en declinación, peor fue en el 2018 y casi se pudiera decir se catapulta en el 2019. ¿Por qué lo digo? Por la situación de la inflación, los mercados, el interés de inversión y, como bien lo dijo José Eugenio, la recuperación de la inversión. Yo tengo entendido que ha sufrido mucho el aspecto del sector aporte de la economía naranja en México, principalmente por esa razón, por la pérdida en el poder del dinero de parte de ellos. Y naturalmente ya Panamá iba en declive. Ustedes no mencionaron eso. ¿Me podrías decir, Carolina, que sin en esa consideración, ya tomando algo reciente, que también sí lo proporciona una sustentación de tesis, doctor Herrera, en el examen oral también se le cuestiona y se le hace al estudiante preguntas que pueden ser fuera del contexto siempre que sea pertinente a la carrera, y por eso es que yo me atrevo a emigrar a tomar un punto de algo más reciente. Carolina, Okay. en cuanto Bueno, sí, disculpe. sí, voy directo a la pregunta. En cuanto a la estadística, la economía tanto de México como Panamá ha decaído, inclusive la de Panamá, que había sido siempre en 2 dígitos, bajó a 1 dígito y bajando casi a la mitad del doble dígito. Entonces, si el desarrollo de la economía naranja, bien dicho, creativa, de aporte del gobierno como de la empresa privada, inversión privada, se da. Panamá, pienso que el 2019 ya desvió esos fondos a esta economía. Hoy se agrava por la situación del control de migración. Ustedes me quisieran decir, Carolina, cómo se resolvería ese problema o post el control del COVID-19. Bueno, una solución al problema, yo siento que, pues para solucionarlo como tal, es darlo a conocer más. O sea, dar a conocerle más a las personas de que existe esta economía. Y ya cuando las personas conocen que existe esta economía, se motiven más a pues participar y ser parte de ella. Una manera de que se puede mejorar después de lo que está pasando ahorita en el mundo es pues sacar, como se dice, publicidad de la misma, e incentivar a los jóvenes en las universidades a que las ideas creativas son bien valoradas, de que si bien es cierto, de repente a veces pensamos que estudiar producción de cine en Panamá quizás no es como que, wow, vas a hacer la película, pero en realidad sí hay oportunidades, sí se puede hacer. Entonces, yo pienso que una manera de que la economía crezca, pues es incentivarla en los jóvenes, bueno, si es posible desde la escuela o más que nada en la universidad donde se escogen las distintas ramas de estudio. Esa sería mi propuesta para que la economía naranja crezca, incentivarla más en los jóvenes y pues hacerle más publicidad a la misma, que se conozca que existe esta economía y cómo pueden participar en ella. Sigo con Carolina y en el aspecto de la economía. Una de las áreas que más va a sufrir, y ya estaba sufriendo desde el 2018, 2019, todavía más en Panamá, y toco Panamá, que debía ser algo que nos compete porque es lo que más nos toca de cerca. El desempleo va a aumentar. Cifras últimas dicen que se va a triplicar de lo que era antes. Recuerden que un gobierno anterior dijo que
Él lo bajó a 3-4%, que es casi empleomanía total. Sin embargo, en el año después de este segundo gobierno se dobló, diciendo algunos que 7-8%, y ahora la cifra más conservadora es 14% y otros dicen de que se espera 20%, principalmente en lo que nosotros llamamos la economía informal. ¿Usted no cree que el gobierno, más que está pensando en creativa y traer fondos de afuera para repartir esas utilidades con otros países, debía concentrarse en aspectos más de salud, educación, la empleomanía que va a subir el desempleo? Entonces, ¿cómo entraría esa parte del gobierno todavía mantener y no dejarlo morir esa iniciativa de mantener, toda vez que tiene inclusive un despacho de innovación, de conjugar ese aspecto de la economía naranja creativa con una situación post-COVID-19 que no nos espera y no nos abriga tantas oportunidades? Bien, pues para el desempleo como tal y todo lo que está pasando ahorita en el mundo, pues la economía, la creatividad se puede basar también en el punto de vista digamos, de emprender el mismo pueblo como tal, emprender negocios propios que pues una formulación de software, de aplicaciones. La economía naranja también se ve mucho en negocios virtuales donde pues se crean menos gastos como tal, de que no tendrían que tener tantos empleados, no se emplea un lugar de trabajo como tal, entonces se podría pues aumentar la tasa de empleos de esta manera, que se incentivan más como empleos propios, trabajos, emprendimientos propios por los jóvenes. También se puede, pues, se ve también mucho las creaciones de estas aplicaciones, que es creada por gente jóvenes, que nos facilitan, pues, lo que está pasando ahorita mismo. Podemos ver las aplicaciones como las de delivery que vemos hoy en día, nos ha facilitado pues en estos momentos las idas al súper. Más que nada en eso, pues crear emprendimientos creativos, novedosos y útiles. Pero esto yo siento más que lo crea la misma población, no tanto el gobierno. Porque si vemos estas iniciativas creativas son más de empresas privadas. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias. Se pierde no tengo audio. Vamos a darle las gracias a los estudiantes. Yolanda, si me permite una pregunta a José Eugenio. Proceda, profesor. Tenemos un minuto. Sí, a mí me llamó mucho la atención tu posición y también en línea a Carolina, que no es empleo. Ahora lo que tenemos que ocuparnos post-COVID es bajar el desempleo, porque de 4%, si algún momento así lo estuvo, a que esté 5 veces más el desempleo, al 20%, la situación local es seria. Entonces, mi pregunta en concreto en el área de finanzas, ¿qué actividad, José, tú crees que podría ser atractiva para emprendedores, para inversión extranjera, para ayudar a esta economía empobrecida ya desde los últimos años de la década que terminó del 10 y ahora nos comienza una década del 20 que está terrible? ¿Qué actividad tú crees que podría? Sí, bueno, profesor, yo personalmente considero que hay muchas actividades y también me inclino mucho al punto de vista de Carolina sobre los emprendedores. Ahorita mismo, con esta situación, considero que el emprender va a ayudar a muchas familias panameñas a que puedan percibir ingresos y pueden también darle productividad a aquellas personas que se han quedado sin empleo. Pues lamentablemente muchos establecimientos comerciales han prescindido de sus empleados. Sin embargo, yo lo
lo puedo exponer y ya respondiendo a su pregunta de una forma muy práctica. Por lo menos donde yo trabajo, el modelo de negocios es que ellos contratan a freelance, a tercerizan los servicios. Entonces aquí, relacionado a la industria naranja, considero que se puede ver diseño gráfico, traducción de documentos. Las personas que saben inglés, ahorita mismo hay muchas herramientas en línea, por lo menos existe una que se llama Workana, donde yo que soy voy a ser licenciado, tengo muchos conocimientos, tengo habilidades que he adquirido, eso me permite ponerme en un mercado laboral y poder hacer trabajos de independiente hasta que se pueda normalizar la situación. También, pues, el desempleo pues, va a seguir. Yo, desde el punto de vista personal, hace un tiempo quería cambiar de trabajo, apliqué a varias empresas y esas empresas me retornaron diciendo, lamentablemente, su posición de trabajo a la que usted aplicó, pues ha cerrado por motivos del COVID. Entonces, pues el desempleo se va a mantener, digo yo, que hasta el próximo año. Igual pues las actividades económicas en nuestro país, pero afuera también se pueden buscar oportunidades a través del freelance y pienso que esto puede ayudar también el hecho de que hay los jóvenes crean aplicaciones, crean juegos y todo esto relacionado a la economía creativa, las amas de casa ya no son solo amas de casa, también están creando sus servicios de catering, ventas de dulces para ayudarse a ellas mismas y ayudar a sus familias. Así que pienso que va a ser más que todo una economía informal por el próximo año. Es un pensamiento que quiero concluir contigo, José, es de que ojo con los freelancers. Los freelancers ocasionan un problema a la seguridad social, porque lamentablemente la mayoría de ellos no aporta a la seguridad social y eso supuestamente está creando un desequilibrio, inclusive hasta amenaza al gobierno de decir que, bueno, cuidado que suspendemos el pago de las pensiones a los que ya están jubilados. Además, la estadística nos dice que los freelancers, los startups son bien difíciles, tienen un alto porcentaje, 70% de fracaso. Entonces, volviendo a la actividad, ¿en qué tú crees que el gobierno, tomando en consideración esa situación, en vez de traer fondos para ganar y ganar, no debería reinvertir en Panamá? ¿Y cómo podría ayudar a los freelancers usando tu misma línea de pensamiento? Sí, por supuesto, profesor. Yo pienso que pues, el gobierno, hay muchos mecanismos en Panamá. No solamente está el gobierno, también está el Banco Interamericano de Desarrollo, que le está potenciando mucho, por lo menos yo en mi trabajo manejo licitaciones. Ahorita mismo el BID le dio una cantidad significante de préstamo al Ministerio de Cultura. Entonces, también existen otros mecanismos, por lo menos yo trabajo en la Ciudad del Saber. La Ciudad del Saber se encarga de potenciar a todos esos emprendedores, a esos startups y dándoles un espacio. Por lo menos yo trabajo en algo que se llama el Centro de Innovación. Allí esa es una incubadora de negocios, de startups, donde se les brindan todas las facilidades. Entonces allí se canaliza la inversión a través de, digamos, en este caso, la Ciudad del Saber, y ellos van a formar y a fomentar ese crecimiento. Entonces yo pienso que sí es importante que haya un canalizador que permita llegar a las diferentes, que sea un punto de encuentro, por decirlo así, y ayude a que haya un nivel de profesionalismo y que cumpla con los estándares que se requieren. Ok, ahora ya pasada la hora de que iniciamos la sustentación, si ustedes se tienen que desconectar porque tenemos que o apagar todo, porque tenemos que deliberar el jurado para evaluar su presentación y sustentación a las preguntas formuladas y nos dan un tiempito prudente. Yolanda, ¿tú qué estimas en tiempo? Sí, como unos 10 minutos. Ok, unos 10 minutos entonces tomamos
Los resultados. los resultados, pues. Nos desconectamos y regresamos en 10 minutos. Exacto. Ok. Sí, ok. Listo. Gracias. Gracias.